Bienvenidos a Voces Educativas. Hoy nos sumergiremos en un tema crucial, la educación virtual. Es herramienta familiar para muchos, pero dominada por pocos. Veremos cómo ha experimentado una metamorfosis radical antes y después de la pandemia. ¿Están listos para un recorrido por el impacto de esta transformación que ha redefinido por completo el panorama del aprendizaje? Contamos con un selecto de panel especialistas que son los doctores Carolina Santa Cruz, Mileni Cruz, Edward Torres, Danilo Blanco y Flor Espinosa. Claro. Adelante. Muy buenas noches con todos ustedes, es un placer estar aquí. Como educador con décadas de experiencia, recuerdo que antes de la pandemia la educación virtual era en esencia un concepto marginal en muchas instituciones. Se ofrecían algunos cursos a distancia, quizás para quienes buscaban flexibilidad, pero la mayoría de los docentes preferíamos la interacción cara a cara. La tecnología era vista como un complemento, no como un eje central de la enseñanza. Yo recuerdo que en el año 2022 UNICEF comentó de que 200 260 millones de niños y jóvenes siguen fuera de la escuela, pese a que cuenten con un acceso a Internet, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que hoy en día este concepto ha variado notablemente, ya que la educación virtual ha experimentado una gran transformación, pasando por ser una opción complementaria a una modalidad educativa central, especialmente tras la pandemia. Exacto. Ha sido en un principio como que hacíamos nuestra vida normal y de la nada nosotros, ¡pum!, vino la pandemia y nuestra vida como que en vez de avanzar retrocedió y más que todo en la educación. Pero poco a poco estamos yendo avanzando y más que todo con la virtualidad nos está ayudando mucho. Pero ahora deseaba saber cómo percibían o experimentaban la educación virtual. Sí, efectivamente, Tessy. Buenas noches, chicos. Yo recuerdo que antes de la pandemia era muy limitante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los trabajos, o querías aprender algo, tenías que ir al internet, a YouTube. Ahora el acceso para el internet también a los domicilios era un poquito más, complicado, por lo menos aquí en la sierra era un poquito más inaccesible. Solamente en la zona del centro teníamos acceso, en las zonas rurales no había acceso. Yo recuerdo que también, aparte de ello, eh, cuando de repente había por temas políticos o N cosas, había suspensiones de clases, ya no se dictaban clases. Después de la pandemia, recuerdo que todavía suspendieron las clases presenciales, ¿no? Que también era el desarrollo de los docentes. Después, posteriormente, empezaron a implementar las clases virtuales. Fue un desafío muy grande. Recuerdo, yo también llevé todavía las clases presenciales, todo limitado y todo. Pero ya después de la pandemia, como les iba comentando, recuerdo en las zonas rurales por lo menos, el acceso al internet, ahora tenían que subir a las partes altas, tenían que conseguir de alguna u otra manera el internet, ¿no? Tuvieron que comprar teléfonos inteligentes, tuvieron que comprar laptop, tuvieron que comprar un poquito más de tablet y N cosas, ¿no? Fue cambiando. Eh, Posterior a ello, también en la educación superior que tuve, recuerdo que también me facilitó a mi persona poder graduarme, ahora también me facilita en muchas cosas, ¿no? Pero si también estamos hablando de la educación primaria y secundaria, no olvidemos al gran profesor que fue el profesor Walter Velázquez, que fue el creador del robot eh, Piki, el robot que hablaba tanto el español como el quechua, el aymara, podía traducir, era un poco más accesible, ¿no? Exacto, Flor. Al principio, como usted comentaba, ha sido un tema muy complicado para todos,
sobre todo para algunas zonas donde la cobertura del internet era muy escasa. En este caso, como estaba escuchándola, que dijo que estaba estudiando de manera virtual, al igual que yo al principio, yo no sabía nada, como que de un momento hacía mi vida normal y de la nada se detuvo todo y yo no conocía mucho qué era un Zoom, qué era un Google Meet, pero ahora estoy llevando un curso fuera en el extranjero sin estar allá. Simplemente estoy en mi casa, estoy en mi trabajo, prendo mi laptop, prendo mi computadora y listo. Y estoy de manera sin perderme en ninguna clase y para mí es una herramienta y una modalidad muy buena que nos favorece a todos, ¿no? Pero ahora quisiera saber cómo vivieron esa migración masiva y repentina. Mire, disculpa que te corte antes de empezar con esa pregunta. Había escuchado mucho a Flor sobre el cambio que habían tenido, ¿no? Los niños de primaria y secundaria. Se recuerda muy bien que en las noticias salieron que algunos padres no estaban muy de acuerdo con este cambio brusco que se dio tras la pandemia, ya que se consideraba de que no estaban familiarizados con el tema de la tecnología, ¿no? Y esto con el transcurso, esto se ha ido cambiando ya que hoy en día la tecnología en la educación virtual ha sido aceptada y valorada, no solamente por los padres de familia, sino también por los estudiantes, ya que han aportado un gran beneficio, ¿no? Y de acuerdo a la pregunta, me gustaría escuchar por favor a nuestro compañero Edward, nuestro colega, para ver qué es lo que opina al respecto. Perdona, Cintia, que te interrumpa, Edward. Muy ciertamente en lo que dices, no solamente fue en tema de los educadores, perdón, del tema de los estudiantes, sino también en el tema de los educadores. Recordemos que antes y después de la pandemia hubo una temporada donde los docentes tenían que subir a las partes altoandinas y tenían que todavía dictar las clases de manera casi este personalizada, ¿no? Cada uno. Ya cuando viene el tema del Internet, recordemos que el gobierno también un poco aportó en ello. Con todo ello, ya los docentes también un poquito como que tuvieron que ir adecuándose también a la modalidad y mejorar también las estrategias tanto de la educación, ¿no? Sobre todo en el nivel primario. Sí, porque también se sobreentendía la preocupación de los padres, ¿no? De que no estaban tan de acuerdo en la supervisión, por decirlo de ese modo, en sus hijos, ya que al tener una educación en su casa, los padres tenían que estar al tanto de los hijos para poder dar un aporte directo, ¿no? Ya que como se sabe, ¿no? Enseñar a los niños no es fácil, entonces la distracción es muy rápida. Entonces, se tuvieron que corregir ciertos aspectos, pero considerando que hoy en la actualidad estos aspectos han ido mejorando, ¿no? Exacto, y no tan solo ha sido un desafío tanto para los alumnos como para los padres, sino para los mismos docentes. Como si bien es cierto, hay docentes que tienen ya pasado los 50, 60 y para ellos fue un desafío enorme aprender o saber de tecnología, crearse un Zoom, mandar fotos, crear un archivo Word para que compartan por vía WhatsApp con tus estudiantes, con los padres, para que puedan hacer un trabajo. Ha sido un desafío muy tremendo tanto para los estudiantes, para los padres, como para los mismos docentes. Ahora quisiera saber cómo ha cambiado la estructura y la visión de las instituciones educativas. La educación superior también fue tam- también llegó a ser impulsada a la virtualidad, como tenemos al ingeniero César Acuña Peralta, fundador de la Universidad César Vallejo, que cuenta con Trilce y Clementina, ¿no? Para los estudiantes de pregrado y posgrado, llevar sus estudios a través de la virtualidad. Entonces eso nos da una referencia de acuerdo a Educase 2021, donde pasó un pico elevado de un 200% mayor en cuestión de semanas nada más, ¿no? A elevarse las plataformas de virtualidad, como tenemos Tris y Clementina. Asimismo, al mismo tiempo, los talleres y cursos de formación de docentes alojados en el mismo
el mismo sistema. También creció un 75% según la UNESCO 2020. Tuvimos que escalar servidores, lanzar tutoriales express y habilitar canales de soporte 24/7 para así poder gestionar convenios, donar paquetes de datos a quienes no tenían conexión, y fue como diseñar y construir un campus digital mientras lo estrenábamos. Vemos que hoy vivimos una educación virtual en el nivel universitario que pasó a ser un recurso, que pasó de ser de un recurso marginal a un pilar central. Exploramos el rol de la UCB virtual, valga la redundancia, de Tris y Clementina como casos de éxitos y el poder fiscalizador del quinto poder. Claro, inclusive, si no no me equivoco, este año va a haber una graduación de los primeros alumnos que están, estudiando virtualmente, ¿no? Creo que ha sido un gran reto para la universidad y va a ser una respuesta positiva en este cambio que se ha ido dando, ¿no? Se nota en la importancia que han tenido los fundadores porque como bien escuché, Tessy, Edward, Flor, inclusive cada uno de los que estamos acá, creo que estamos estudiando también virtualmente ciertas carreras, ¿no? Y en lo personal yo también estoy estudiando en la Vallejos y se nota que la educación ha sido completa, ¿no? No ha habido ninguna distinción en lo que es una educación presencial a una virtual, ya que la diferencia es la mínima. Creo que la educación es de calidad. Claro, Cintia, pero para que la pandemia, ¿no? Bueno, la virtualidad se vino gracias a la pandemia, porque como bien sabíamos, ni una universidad ni colegios, ¿no? Tenía algo virtual, ¿no? Ni tampoco estudios virtuales. La pandemia impulsó una transformación en la educación peruana, motivando a pasos de enfoque, ¿no? Conservadores a modelos híbridos que integran lo presencial y lo virtual, ¿no? Se realizaron fuertes inversiones, ¿no? En infraestructura, por ejemplo, a los docentes capacitarlos. Fue algo nuevo, ¿no? Una nueva experiencia para muchos, ¿no? Hasta para los docentes, ¿no? Claro, Claro, pero también nos fomentan una educación inclusiva y de calidad, ¿no? Reduciendo las brechas en una educación para el país, ¿no? Ya que muchas a la virtualidad se le dieron las oportunidades a los jóvenes o niños de las zonas rurales, ¿no? De nuestro país, del Perú. Se les dio la oportunidad de obtener unas becas. Claro que en ese entonces los del gobierno de educación a muchas zonas rurales les dieron, ¿no? O sea, les ofrecieron la tecnología para que de esa manera ellos sigan en pie con los estudios, ya que la educación donó, pues, no lo que es tablets, laptops, hasta inclusive en algunas zonas rurales les puso, ¿no? Postes para que obtengan el internet y así no se vayan, por ejemplo, en antes se iban, por ejemplo, a un cerrito para obtener la señal para poderse conectar a las clases. Y eso es lo que el gobierno hizo, les implementó esos postes y les dio la oportunidad, pues, ¿no? Para que sigan en pie y puedan salir adelante. Claro, A precisamente ver, como de lo que vas diciendo, Mileni, ¿no? Lo que vas comentando es muy cierto, pero también recordemos también pues que al comienzo fue una batalla muy grande, muy ciertamente, gracias a la pandemia se destaparon infinidad de cosas que nos hacían falta, ¿no? Pero también recordemos que por lo menos para los niños pequeños o primaria, habían familias que de repente tenían como integrantes o todavía en el nivel de estudio primario, secundario, tres, cuatro hijos, entonces había un solo teléfono de papá o de mamá y tenían que compartir el teléfono. Ahora también no olvidemos que también habían en las zonas que también no había el acceso al internet en absoluto. Claro, después de eso ya vinieron creando nuevas fuentes de conexión, ¿no? Más inalámbricas. Si mal no me equivoco, una de ellas también era el el GUS, si mal no me equivoco, también para poder llegar, porque habían zonas que
necesariamente no había red. Y todavía hay cosas que les falta trabajar al Estado, pongámosle así, o también a las empresas privadas, a los inversionistas, porque yo todavía conozco ahora en el trabajo que hay zonas que no entra ni la red del teléfono y mucho menos la red del internet. Entonces todavía hay cosas por mejorar, ¿no? Exacto, Flor. Es una brecha que aún estamos como que se está prolongando, pero estamos yendo así a mejora, ¿no? Como parte de los objetivos de los ODS es la educación que está proyectado hasta desde el 2030 hasta el 2025. Como comentaban, de que la virtualidad fue a raíz de la pandemia. Lamentablemente, una época muy lamentable para todos, pero nos trajo cosas buenas. Yo también al principio yo no sabía nada de lo que era tener una reunión, tener Zoom, tener esto, pero ahora ya soy una experta. Ahora quisiera saber, tengo una pregunta, ¿qué implicaciones a lo largo cree que tendrá esta transformación para la educación y la sociedad? Sí, ¿qué tal, Tessy? ¿Qué tal? Buenas. Mira, antes de responder tu pregunta, escuchando a los exponentes, me parece muy valioso lo que han dado a conocer y de hecho y sin duda han presentado puntos muy sólidos y considerables. A tu pregunta, Tessy, mira, el impacto es innegable y multifacético. Hemos visto cómo la educación virtual, a pesar de los desafíos iniciales, han democratizado el acceso al conocimiento de muchísimas personas, entre adultos y niños, que antes se enfrentaban a barreras geográficas y de tiempo, ¿no? Se ha fomentado la autonomía del estudiante y el desarrollo de habilidades digitales esenciales para el futuro laboral. Creo que el futuro de la educación será más personalizado, adaptivo y global, impulsando por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y un enfoque continuo en el aprendizaje a lo largo de la vida. Exacto, doctor Danilo. Podemos decir que la pandemia no solo aceleró la adopción de la educación virtual, sino que forzó una profunda reflexión sobre su propósito y su implementación. Pasamos de un concepto marginal a una herramienta indispensable, que si bien trajo consigo desafíos enormes y expuso desigualdades, tanto en los niveles educativos como en las mismas familias, también generó una capacidad de adaptación sin precedentes y abrió puertas a modelos educativos más flexibles, más accesibles y más personalizados. El análisis post pandemia, el análisis crítico post pandemia nos invita a no retroceder, sino a aprender de las experiencias forzadas para construir una educación más robusta, equitativa y preparada para cualquier contingencia, donde la virtualidad y la presencialidad se complementan estratégicamente. Ya no va a haber una excusa que si llegaría en algún momento, ojalá que no pase otra pandemia, de que nos quedemos sin educación, de que nos quedemos sin enseñanza, de que nos quedemos sin seguir aprendiendo, porque ya la virtualidad desde la pandemia es algo de que ya se va a llegar por el largo de tiempo, como también comentaba de que yo en la actualidad yo estoy estudiando en el César Vallejo y me va muy bien y creo que es una educación que va a ir por muchos años más, o por no decir que ya es algo de que ya no se va a perder, ¿no? Y estimados doctores, ¿hay algo más que agregar? ¿Hay algo más que acotar? ¿Tienen alguna otra acotación más? Sí, sí, claro, mira, también quería comentar, pues si nos damos cuenta, el cambio social se ha digitalizado en gran velocidad, ¿no? Sobre todo en la parte de publicidad y comunicación, golpeando, mira, de esta manera, increíblemente, a los medios tradicionales. Pero sin embargo, el cambio tecnológico es inevitable, todos tenemos ese acceso tecnológico, ¿no? Y que avanza, pues, cada día más, sobre todo en la educación, que llega a plataformas de todo el mundo. Ante esto, tenemos el claro ejemplo como escuché hace un momento que los estudios que se dan desde otros países, por ejemplo, fuera de Perú, estudiando carreras peruanas, ¿no? Y mira cómo avanza todo esto y es increíble y esto va a seguir avanzando, de hecho. Claro, mira, desde la modalidad virtual, la UCB ya cuenta con más de 200.000 egresados en total. Y no solamente eso, no es por hacer publicidad, pero
ahí también los convenios, ¿no? Que vienen, por ejemplo, con España, una de ellas, ¿no? Entonces, muy bien se puede hacer el cambio también de los estudiantes, ¿no? También nos apoyan bastante, nos brindan las brechas, como las capacitaciones que a veces tenemos en la institución de diferentes lugares, ¿no? Podemos estar en diferentes continentes, pero todos unidos de la mano de forma virtual. Claro, debe ser mayormente por los servicios de apoyo al estudiante. Tenemos como la biblioteca digital MyLove, con el acceso a los blogs y bases de datos académicas, los tutoriales virtuales, los foros sin duda y el seguimiento individualizado. También tenemos la formación y actualización docente, sus cursos, talleres en pedagogías virtuales, este, el mentoring entre profesores a través de comunidades en práctica, los casos de éxito y proyectos especiales, las aulas móviles, la Amazonía, la educación remota con la energía solar. Cabe resaltar que también lo acaban de mencionar, ya está viendo lo que es un poco más el acceso al Internet para así poder conectarse. Sí, y eso es muy importante porque muy aparte también de que aprendemos, también nos genera muchos beneficios la educación virtual, ¿no? Ya que nos permite un ahorro económico. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos ahorrado en lo que son pasajes, de repente en alojamiento, incluso porque a veces estamos muy lejos de de nuestra casa de estudio? También tenemos que recordar de que esto nos ayuda mucho en la flexibilidad de los horarios, ya que uno es quien elige a qué hora quiere estudiar en qué momento, ya que no solamente son personas solteras quienes estudian, no hay padres que se trabajan, tienen sus hijos, entonces esto nos ayuda y nos favorece enormemente, ¿no? Y recordar también de que nos abre a una amplia globalización, ya que tratamos de interactuar no solamente con nuestro entorno, sino también hacemos una variedad de intercambio cultural, ya que como se mencionó anteriormente, uno de ustedes mencionaron de que la educación ayuda también para conocer a otras culturas, ¿no? Y bueno, Claro, ese es el pequeño eso aporte. es uno de los desafíos actuales, ¿no? Ya Claro. que se necesita superar la brecha digital de solo un 43% de hogares rurales se entiende que tiene internet estable para poder mantener la calidad pedagógica y la innovación tecnológica. Sí, no solamente eso, ¿no? No sé cómo ustedes lo vean, pero mediante ese Zoom que estamos haciendo, o mediante de repente sesiones de clase, también a la par nuestros familiares también van aprendiendo, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Increíblemente también ellos ya van abriendo un poquito más la mentalidad, también van viendo un poquito más de conocimiento, van viendo otras cosas también, Claro, ¿no? es una forma de adaptarse, ya que ahorita, como se dice, estamos en una era digital, ¿no? Entonces es una forma de entrar en lleno a esto, no solamente en utilizar la herramienta o la lacto para estudiar, sino para conocer ciertas plataformas virtuales que nos pueden ayudar a muchos aspectos, ¿no? Correcto, y siento que con las clases virtuales, que no tan solo son clases, sino como estudiante de la UCB también tengo un acceso a ingresar a tutoría, en donde si tengo algunas dudas, los profesores están dispuestos a absolver y a orientarnos hasta realizar un buen trabajo. Estoy muy agradecida con esta conversación, con esta reunión que tuvimos con ustedes, señores doctores, panelistas. Ha sido un tema muy esclarecedor y sé que va a ser algo muy interesante para el público que va a ver en nuestro canal. Y solo me queda agradecerles y decir que hasta la próxima en un próximo episodio en Voces Educativas. Ok, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas Pero gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.